Con este chico uno nunca sabía cuándo le gustaban las películas y cuándo no. Me parece que son esos realmente, son esas formas de violencia las que pueden producir algún tipo de alteración en la percepción, ¿no? O sea, vos podés poner, no sé, camiones cisterna de sangre en una película y no va a pasar absolutamente nada. De hecho, es lo que pasa. O sea, digamos, yo creo que si el cine de Tarantino es violento, para mí, violento en el sentido que a mí me interesa, es mucho más por ejemplo, por su manera de cortar que por su manera de mostrar gente matándose o... La verdad que es la zona de Tarantino que menos me interesa. Mucho más me interesa, por ejemplo, la manera que tiene de hacer elipsis o de retasearnos pedazos de la historia. O sea, eso me interesa mucho más. Realmente me parece que ahí hay, en relación con la narración, digamos, del cine americano actual, hay mucho más desperfecto y mucho más perplejidad ahí que en un tipo desangrentado o en las masacres. Es más, yo diría que, digamos, que la tematización de la violencia muchas veces es totalmente reaccionaria y fascista, ¿no? Digamos, de hecho, bueno, es un poco lo que decía de La Fura del Baus. Ya dijimos que ejerció la crítica en medios gráficos y televisivos. Y aún no mencionamos las dos novelas que siguen al pudor del pornógrafo, que son El Coloquio, de 1990, y Wasabi, de 1994. También que presentar hoy a una nueva gala que ha llegado para embellecer las noches de los magos, Corina Milán, junto a Moa, Pablo Corol. Adelante, Corina. Presentalo. Señores, esta noche con nosotros Alan Pauls. No Pauls porque el apellido es alemán. No soy Pipo Chipolati. El arte que a mí me interesa, o sea, las prácticas artísticas que a mí me interesan son prácticas que siempre producen algún tipo de intervención en la manera de percibir las cosas de las personas. Y en ese sentido yo creo que eso es la tradición de la vanguardia, ¿no? O sea, me interesan, digamos, la modificación de la percepción, o de las condiciones de la percepción. Me interesa la producción como la producción de novedad, ¿no? Yo no sé, qué sé yo, si Wasabi produce eso. A mí, en todo caso, al escribirla me produjo eso, ¿no? Como una cierta... Me interesa todavía mucho, y creo que me va a seguir interesando siempre, el arte que interfiere con el consenso, que contradice el sentido común, y no que se encabalga sobre él, o que lo aprovecha, ¿no? Y por ahí esos son todos rasgos del arte de vanguardia, no sé. Es cierto que, digamos, que desde el punto de vista de la historia de las políticas artísticas es muy difícil hablar hoy de vanguardia, pero no diría que es difícil hablar hoy de prácticas artísticas que van en ese sentido, ¿no? Por ahí, digamos, la forma que tienen o la identidad que adoptan es más esquiva o es más huidiza, ¿no? Pero yo no diría que eso no existe, ¿no? Y es más, si no existe me parece que habría que inventarlo, o sea, no veo por qué solamente, digamos, habría que hacer algo de acuerdo con las cosas que existen. O sea, si eso fuera así sería lamentable, ¿no? Y me parece que una de las cosas, digamos, una de las pocas razones de ser que tiene el arte en el mundo es justamente jamás haber aceptado que lo que existe es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta mucho más lo que no existe que lo que existe, ¿no? Es mucho más interesante. Digamos, siempre es mucho más interesante tener en cuenta lo desconocido que lo conocido, etc. Pero, digamos, esos valores, o sea, para mí esos son los valores que
que para mí son fuerzas artísticas, ¿no? La interferencia, la disidencia, cierto grado de confusión, diría yo, ¿no? La insensatez y la violencia, ¿no? Me parece que la violencia es muy importante en el arte. La Argentina fue muy paródica durante la década del 80. No, me parece que en la parodia hay una especie de camino totalmente sin salida, ¿no? Que es así como que es la mímesis, ¿no? O sea, el final de la parodia es la mímesis. Y no, yo no diría que la parodia es ahora el camino para eso, ¿no? Quiero decir, me parece que la parodia sigue siendo como tributaria de un cierto modelo que es el modelo clásico del poderoso que hay que destronar, o del poderoso cuya autoridad hay que invertir, ¿no? Como la idea del carnaval, ¿no? Y me parece que ahora es mucho más complejo el asunto. O sea, con invertir no hacemos nada. Los poderosos invierten, ¿no? El poder se invierte. El poder es invertido, ¿no? En ese sentido, ya es invertido. O sea, ya el poder conoce las reglas de la inversión. Entonces, la relación, digamos, de inversión que plantea la parodia como yo diría, como método o como estrategia de combate, me parece que está completamente neutralizada por el poder mismo, ¿no? No creo en eso ahora. O sea, como todas las formas digamos, de vanguardia, también la parodia es una estrategia que uno siempre tiene que poner en contexto, ¿no? O sea, me parece que eso es muy importante. Sobre todo para no decir, no, la parodia ya fue, como diciendo, bueno, ya no es nuevo. Entonces, pero me parece que es muy importante, como son armas, realmente, ¿no? Como son tácticas de lucha, yo creo que son muy importantes en relación con ciertas coyunturas, ¿no? Y las coyunturas son ciertas relaciones de fuerza. Y me parece que ahora las relaciones de fuerza son otras, se plantean de otro modo, ¿no? Entonces la idea del ataque vía parodia es una idea, por lo menos, que hoy me parece que resulta ineficaz, ¿no? El otro día leía una cosa sobre él que me pareció extraordinaria y que me encantaría que alguna vez me encantaría ser yo alguna vez digno de una frase así, que era que Adorno decía de Benjamin que sus palabras eran radioactivas, que apenas se posaban sobre las cosas las cambiaban. Y eso me parece realmente como el sumum de un escritor, ¿no? Y leo y releo y creo que no me voy a cansar nunca de leer a Benjamin por eso, porque es como... es lo que dicen de la radioactividad, que nunca desaparece, ¿no? Y es la idea de una prosa que sigue como irradiando energía durante años y años y años y años, y cambiando una a una todas las cosas que toca, ¿no? Ese es un tipo que yo no dejo de leer, ¿no? Y la luna de repente se hizo de miel en el cielo. Es muy fácil comprobar que es verdad lo que les cuento, pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento. Es la hora de los magos. Sí, me parece que el humor es básico. Y además que el humor es político, digamos que no hay humor inocente, ¿no? Me parece que mientras todas las cosas, digamos, se tiñen de inocencia rápidamente, no de inocencia, sino más bien de ingenuidad, el humor cada vez es más duro, ¿no? Me gusta la dureza del humor. No soy alguien que trabaja con plan, por ejemplo, con el plan, bueno, capítulo 1 tal cosa, capítulo 2, o no escribo primero la historia,
en 2 carillas y después empiezo a... No hago eso, o sea, voy escribiendo la novela, voy escribiendo el texto, ¿no? Es más azaroso. En el pudor, por ejemplo, tenía la idea de las cartas y la idea digamos, del amor y la pornografía, como el problema entre el amor y la pornografía. Ese era el asunto. Y Kafka. Y en Wasabi tenía la obligación de escribir un libro para satisfacer a mi editor francés, que me había invitado a pasar 2 meses a Francia para escribir un texto, para dejárselo. Yo no escribí nada durante esos 2 meses, viajé, y cuando volví acá dije, bueno, tengo que respetar el pacto, y nunca me había pasado eso, y me sentía así totalmente esclavizado por la situación. Entonces me puse a escribir, dije, bueno, ya que nunca estuve en esa situación de tener que escribir un libro por encargo, un libro de literatura por encargo, ¿por qué no pasar por otra situación análogamente inédita para mí, que era escribir sobre algo que me había pasado? Entonces junté esos 2 problemas y ahí empezó a salir algo, ¿no? Que al principio iba a ser una especie de ensayo sobre un ensayo sobre el escritor en viaje, cómo viajan los escritores. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Y ahora me parece que tal vez soy más partidario como de pensar que la literatura, o que mi literatura son afirmaciones completamente personales y caprichosas, que soy más bien partidario de una cierta permeabilidad de la literatura, ¿no? O sea, estoy tratando de trabajar más con la idea de que la literatura tiene que ser porosa, de que la literatura tiene que ser permeable, de librar un poco la literatura o el escribir a los contagios y a las contaminaciones y a las interferencias. Así que en un sentido estoy más clásico para mí, y en otro sentido tal vez estoy más vanguardista, ¿no? Porque hay como una cierta corriente histórica de la vanguardia que tiende a eso, ¿no? Más bien como a disolver la experiencia artística en la vida, ¿no? Considero al lector en el momento en que el lector se presenta ante mí como alguien que tiene una lectura. Si no, no existe para mí. Que para mí es digamos, la manera más decente de considerar un lector, ¿no? O sea, no considerarlo en el momento de escribir, sino considerarlo en el momento en que trae una lectura. en que la trae o la inventa o la hace en su casa o no sé, digamos, pero no, un lector no es alguien que compra un libro, ¿no? Lo que me interesa de la experiencia o de mi experiencia es el punto en el que esa experiencia se vuelve completamente ajena. O sea, no podría decir que la experiencia, digamos, que aparece en la novela Wasabi sea mi experiencia. Lo que diría es que me interesó trabajar sobre esa experiencia en la medida en que encontré un punto de esa experiencia, que en la novela es como la monstruosidad, digamos, un punto en el que esa experiencia se vuelve totalmente ajena, impropia, expropiada, digamos, como si me hubieran arrancado o robado mi experiencia y la hubieran convertido en otra cosa. Ahí me interesa, ¿no? Entonces, creo que esa es mi manera por ahora de trabajar con la idea de experiencia o con el material de la experiencia, ¿no? Que es encontrar como una especie de umbral catastrófico, ¿no? Porque yo no soy como es el narrador de esa novela, ni lo que pasó fue lo que pasa en esa novela, o sea, no digamos, me gustaría que se pudiera pensar la relación entre la literatura y la experiencia sin caer en el lugar común de la literatura que refleja la experiencia o el escritor que cuenta sus problemas. O sea, mis problemas no le interesan a nadie, ¿no? Ni a mí me interesan, y menos me interesan
para escribirlos, ¿no? Me interesa otra cosa. Y me parece que la categoría de experiencia o el material de la experiencia es mucho más interesante que eso, ¿no? Ahora estoy escribiendo un guión de cine para Fito Páez, que va a dirigir su primer largometraje el año que viene. Y estoy escribiendo una novela corta, digamos, una novela que va a tener, supongo, la extensión que tiene Wasabi. Pero soy muy lento, muy lento. Tipos de información hiperveloz, de máxima saturación en el mínimo espacio de la representación, consideramos un gran desafío poner en escena personas que se dedican al trabajo de devastar el duro terreno de las palabras. Sí, presentamos escritores, filósofos, pensadores, en escasos 20 minutos. Agradecemos a Arte Canal esta oportunidad que nos brinda. Alquimia. Y a Alquimia, Galería de Arte, en la que nos encontramos actualmente, Avenida Córdoba 5222, Capital, y por supuesto a estos interlocutores virtuales, a nuestros videntes, con sus infinitas repetidoras en todo el país y aledaños, vía satélite. Nos llegó una invitación. Aquí la tengo. Para la presentación de Esperanto, la nueva novela de Rodrigo Fresán, que estuvo con nosotros el martes 15 a las 23:15 aquí en Los Magos. Y será repetida a pedido del público. Y que será acompañada por palabras de Alan Pauls, ambos amigos de la casa. ¿Y esto cuándo? El 7 de septiembre a las 19 horas. ¿Dónde, Corina? En el ICI, Instituto de Cooperación Iberoamericana, cita en la calle Florida 973. Capital Federal. Oportunidad inigualable para que magos, aprendices de brujo, iniciados, Y chicas solas. los conozcan. Y ojo, que se viene el filo. Que se venga el filo, por Dios. Así como... sí. No puedo creer lo que me hicieron hablar.